Hola a todos, bienvenidos una semana más a Climbers. Yo soy Manolo Luque, estamos de vuelta. Lo hacemos con un pedazo de entrenador, una pedazo de persona, alguien que ha ascendido en todas las categorías de nuestro fútbol nacional. Será de los poquitos, si no el único. Así que disfrutarlo tanto como yo, porque está a punto de nuevo de ascender a la Liga Hyperemotion con el conjunto Caballa después de muchos, muchos años. Así que José Juan Romero, con vosotros. Climbers. Hoy tenemos con nosotros a un grande de los banquillos, para mí uno de los... Estuve muy poquito tiempo con él, pero disfruté muchísimo porque la idea de fútbol que tiene creo que enamora a cualquier futbolista que tenga a su disposición. Siempre es un placer escucharlo, sí, y más si lo podemos tener hoy en Climber, porque yo creo que es un auténtico Climber, un escalador del mundo del fútbol. Ahora verán todos por qué, así que José Juan Romero, bienvenido a este canal y bienvenido a Climbers. Pues nada, muy buenas tardes y a gusto. Estoy bien, estoy con una gran persona, aparte de haberlo tenido el gusto de disfrutar y nada, a tu disposición. Bueno, Mister, como lo primero de todo, ¿cómo comenzaste en el mundo del fútbol? Imagino que no sé, ahí me pierdo un poco, porque no sé si a nivel futbolístico como jugador, si tuviste unos primeros pasos previos o cómo comenzó José Juan a enamorarse de la pelota. Bueno, yo creo que de la pelota me enamoré creo que venía ya metido en el ADN, ¿no? Por familia futbolera y bueno, sobre todo mi padre, que era un amante del fútbol, sobre todo del Betis, y bueno, yo creo que ya veníamos con eso, ¿no? Todos los hermanos. Y bueno, creo que ha sido mi vida, ¿no? Ya desde muy pequeño, lo que realmente me apasionaba ha sido siempre el fútbol y no recuerdo haber tenido otra pasión que no fuera esta. Bueno, no creo que mi vida tuviera, y siempre lo he dicho, no ahora porque entrene o profesionalmente, sino cuando no entrenaba profesionalmente, siempre decía lo mismo, que para mí la vida sin fútbol sería horrible. ¿Cómo, precisamente de eso te quería hablar, qué referente has tenido siempre en tu cabeza? Porque obviamente imagino que de familia bética, un bético me tienes que soltar. Bueno, mis primeros, a ver, era socio desde que nací, ya mi padre me hizo socio, ¿no? Pero quizá mi primera visión de cuando iba al Villamarín era evidentemente el Betis y yo era un enano, pero el primer futbolista que me marcó y a día de hoy lo sigo nombrando siempre fue Julio Cardeñosa. Un histórico que todos lo conocemos. Y preguntarte cómo, ya dentro de los banquillos, cómo comenzó esa etapa en Gerena, que prácticamente creo que es un niño que tú criaste. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo surgió la idea? Y es que empezaste ahí desde muy abajo. Tú mismo lo has contado alguna que otra vez. Sí, bueno, yo juego hasta un año antes, ya termino de jugar después de varios años bueno, prácticamente también como jugador jugué hasta tercera en todas las categorías. Ya en tercera estuve varios años y ahí cuando ya decido dejar de jugar por problemas ya musculares y ya no me encontraba para estos trotes, pues creo que pasó 6 meses, una cosa así, y me faltaba algo, ¿no? Y estaba, pues mira, la realidad fue que estaba en Isla Cristina de vacaciones, o no sé si era el mes de junio o un fin de semana, todavía ni de vacaciones en el trabajo, sino un fin de semana. Y no tenía equipo senior,
sí tenía una escuela de fútbol base, pero no tenía equipo senior. Y bueno, me dio por llamar a mi compadre y le dije, oye, te metes conmigo voy a crear el Gerena Senior. ¿Cómo? Digo, que voy a crear Gerena Senior. Voy a empezar entrenándolo yo, pero bueno, no significa que yo vaya a ser el entrenador de un largo tiempo ni nada, porque tampoco era mi idea ser entrenador, ¿no? Era simplemente empezar un proyecto con el Gerena, que nunca, es verdad que ha habido grandes jugadores, pero nunca había pasado de primera regional, nunca. Y uno le picaba un poquito el gusanillo de decir, ¿por qué aquí nunca vamos a intentar hacer algo más, ¿no? Y con esa ilusión lo creé. Este amigo, como te he dicho, se metió conmigo, después ya se fueron sumando más amigos, la gente del pueblo que se fue enganchando. Y bueno, ahí comenzó aquella locura, porque es verdad que durante unos años aquello se convirtió en una locura y bueno, llegando al punto de hasta quedarnos a un penalti en una eliminatoria en Tarragona de jugar en Segunda División B, ¿no? Que eso para un pueblo como Gerena era una auténtica locura. Pero sobre todo, más que el llegar, era el cómo lo hacíais. Yo creo que sobre todo el mundo apreció y valoró y se enamoró, por así decirlo, del cómo llegabais a esos objetivos, a esos resultados. ¿Cómo llegaban los resultados? ¿Cómo Sí, se le mete en la cabeza a jugadores de tercera, que es lo que está acostumbrado, tú lo has vivido, a segunda jugada, balón en largo, caída, a comenzar a jugar desde atrás, encontrar el tercer hombre, el juego de posesión que domina mejor que nadie? ¿Cómo le metías eso a jugadores que para ello tienes que tener unas cualidades muy específicas, ¿no? Tuvo que ser complicado. sí, pero ya te digo que desde que empiezo era, bueno, no sé si, no creo que a ti por edad te haya dado a lo mejor tiempo, no, seguro que no, de jugar en el campo que empezamos jugando en Gerena, ¿no? Era un campo de tierra de unas medidas muy pequeñas, pero yo realmente no quería ser entrenador, yo quería jugar de esa manera, quizás de una manera que no es que los entrenadores, tuve buenos entrenadores, muy buenos entrenadores, me enseñaron mucho, pero ninguno tenía una idea de juego así, ¿no? Y yo quería jugar de una determinada manera. Y desde que, bueno, empezamos a entrenar, y costó, claro que costó. De hecho, recuerdo que la primera temporada en la última categoría empezamos perdiendo, creo que los 5 primeros, 4 o 5 primeros partidos, ¿no? Pero a partir de ahí el equipo ya empezó a ganar. Y bueno, los futbolistas eran niños que venían de fútbol sala, algún compañero que había tenido yo en algún año en Gerena, en fin, no habían pasado de ahí, ¿no? Pero fueron cogiendo los conceptos y ese equipo, ya te digo, fue logrando ascenso tras ascenso, jugando de una determinada manera, teniendo que escuchar en todos los sitios donde iba que conforme subiéramos categoría era imposible jugar así, que de esa manera no se iba a poder jugar, que si tal, bueno, eso lo he tenido que escuchar toda mi vida, ¿no? Como entrenador me refiero. Y bueno, al revés, todo lo contrario, cada vez que subíamos categoría nos era mucho más sencillo jugar, ¿no? Y hasta llegar a aquel Gerena que bueno, creo que jugó el playoff y que quedó un penalti, que aquel equipo rayaba la perfección del fútbol en aquella categoría, ¿no? Creo que eso fue el elixir de Gerena y, y lo disfruté muchísimo. Lo disfruté muchísimo porque ya te digo, lo disfruté como quería que disfrutáramos, ¿no? Porque bueno, básicamente era tu pueblo, o sea, es tu pueblo, era tu gente allí animándote y sobre todo quiero que me cuente un poco cómo viviste esa temporada y el discurso dentro del vestuario. Y luego, pues bueno, también coincidas con un jugador que para mí, a la gente, bueno, a mucha gente no lo conocerá como actores, pero yo he disfrutado mucho con él cuando tuve la oportunidad de jugar con él y me parece que es un futbolista único y tú lo has tenido. ¿Cómo disfrutaste de ese año?
Sí, bueno, ese año fue, porque además es verdad que yo no sé si tengo la fortuna, me imagino que sí, que es la fortuna, pero es difícil un año que yo no haya tenido un grupo humano espectacular, ¿no? Pero ahí se juntaron todos los ingredientes posibles, ¿no? En ese equipo. De hecho, seguimos teniendo un grupo de WhatsApp y seguimos, porque, bueno, ese grupo fue más allá de lo deportivo. Y el año fue una auténtica barbaridad, ¿no? Tanto en la Copa Federación como en Liga. Eh, es verdad que quizás nos faltó un poco de fondo de armario para haber competido hasta el final con el Algeciras por el primer puesto, pero bueno, hacer 80 y tantos puntos en la categoría es una bestialidad, un equipo como el nuestro. Y la pena es como terminamos, ¿no? Pero yo creo, yo, no sé, yo soy una persona que siempre busco el lado positivo de las cosas y creo que una historia tan bonita tenía que tener un final, digamos, dramático, ¿no? Dramático dentro de lo deportivo, ¿no? Que no es dramático en la Sí, vida dentro de real. lo que... Pero creo que tenía que tener aquel final. Y bueno, y con respecto a Tore, bueno, Tore era un adelantado al tiempo es una pena, yo digo siempre lo mismo, que la pena mía fue que Tore lo cogí ya, bueno, lo cogí no mayor, pero sí lo cogí en categorías más bajas de tercera cuando él llega a Gerena. Lo disfruté varios años en ascensos constantes y hasta aquella temporada, ¿no? Es verdad que si Torres no hubiera tenido algún año de más, Torres hubiera venido, por ejemplo, conmigo a Betis, ¿no? Me lo hubiera llevado, porque además el futbolista ideal para haberlo tenido toda tu carrera al lado, porque no es quizá o probablemente de los futbolistas que mejor ha entendido mi juego y que además quizá una extensión de mi brazo en el campo, nadie lo ha interpretado como él. Porque, mister, para, bueno, cada entrenador, como dice cada maestrillo, tiene su librillo. ¿Cuáles son tus tres claves? Que principios que como entrenador, pues no siempre buscas que tu futbolista o que tu equipo las tengan. Bueno, es verdad que hay aspectos que quizás hay que ver también en función de, porque claro, el equipo no lo puedes hacer eligiendo tú lo que quieres de todos los jugadores, ¿no? Y después tienes que adaptarte un poco a los jugadores para diferentes posiciones, perfiles, pero lo que sí no se negocia es el juego combinativo, el juego donde iniciemos, el juego valiente, atrevido, el futbolista tiene que poner el talento al servicio del equipo y yo fortalecérselo, no quitárselo, ¿no? O destruírselo. Y después me gustan que mis equipos presionen arriba, me gusta ser atrevido en todas las facetas, lo que pasa que evidentemente tienes que interpretar para esos aspectos ya a la hora de defender también tienes que interpretar qué tipo de futbolista tienes a la hora de llevar a cabo esas presiones o jugar más alto, medio, bajo, en el aspecto defensivo quizás Te sí adapta un poco más. me supedita un poco más que lo que es el ofensivo. El ofensivo lo tenemos claro, la idea o la ideología y eso no se negocia. Lo defensivo, te digo, a mí me encanta y me gusta presionar arriba y ahogar al equipo en campo contrario. Pero es verdad que para eso sí hay que reunir ciertas características también que no siempre uno puede tener una cosa y la otra, ¿no? Una que te den el fútbol que quiere y que después también te den eso. No es fácil, no es sencillo. Pero bueno, es verdad bueno, que entre una cosa y otra, gracias a Dios, lo equilibramos bien cada año. Llegas de un equipo que, bueno, a menor espacio, menos tiempo.
O sea, en el campo del Gerena, manejar ese tiempo, ese espacio, yo creo que para un equipo que jugaba como tu manera de juego, con ese balón por dentro, sacando por fuera, acumulando gente dentro, es muy complicado sobre todo por el espacio. Pero luego llega, da el paso que te sale la oportunidad de irte al Betis. Imagino que ese proceso con jugadores que ya son más seleccionados un poquito más fácil. Y luego, bueno, pues el vestuario que te encontraste allí. Porque tampoco la situación de equipo cuando tú firmas en el filial del Betis era una situación complicada, ¿no, mister? Sí que era muy complicada, pero era muy bueno. Es que era muy bueno. De hecho, no sé, del primer año mío del Betis, de aquel 11 que estuvimos a punto de salvarnos, creo que la gran mayoría estaban en ese momento, digamos, destruidos y casi todos han llegado a la élite, o muchos de ellos han llegado a la élite. Bueno, no digo que fuera más sencillo con ello que con el Gerena. Es que el Gerena al final traía una línea, era muy fácil porque lo habían mamado. Estaban criados para jugar de una determinada manera, ¿no? Entrenaban de una determinada manera y ya se sabían el idioma perfectamente. Yo llego al Betis y el Betis ese equipo tenía otra idea de entrenamiento, tenía otra idea en todos los aspectos muy contraria a lo que yo quiero y busco, pero sí es cierto que se adaptaron muy rápido y además me encontré un grupo humano que ahí tuvimos un par de años fantásticos, ese año casi nos salvamos, que estuvimos a nada cuando estaban desahuciados y el segundo año subimos y fue ya te digo, una generación que, como te digo, están mucho en la élite y que además, bueno, disfruté muchísimo y hicieron un fútbol también de muy alto nivel. Porque ahora hablaremos un poco de eso, pero antes te quería preguntar qué Betty te encontraste porque a nivel institucional hoy encontramos un Betty totalmente diferente al que yo creo que tú en tu día te encontraste y sobre todo luego cómo fue esa llamada, cómo se produjo o si imagino que si tuviste alguna duda en ese momento de coger el Betty Deportivo a pesar de que sabías que estaba en una situación bastante compleja. Pues mira, no tuve la duda. A ver, yo estaba en Gerena, yo no tenía una idea de ser entrenador profesional, yo tenía mi trabajo, entrenaba por las tardes al Gerena, bueno, por la noche, y yo no tenía una idea. Es verdad que ya este año hubo cantos de sirena, un año antes estuve a punto de ir al Betis también, y justo ese lunes que me llama, horas antes estaba a punto de firmar en otro club de segunda B, que su situación también era complicada y ya había tenido contacto y estaba muy cerca de firmar en ese club de segunda B cuando bueno, recibo la llamada de Pedro Buenaventura ese martes o lunes en Gerena y, y nada, me preguntó sobre la posibilidad si estaría dispuesto a ir al Betis y le dije que corriendo. Y así se hizo todo. Al día siguiente ya estaba firmando en el Betis. ¿Qué recuerdas de ese primer día entrando al vestuario del Betty Deportivo? Pues mira, eh, iba por un lado diciendo, joder, como yo me presenta y como soy, como yo me presenta y como soy, estos tíos van a pensar que de dónde ha salido, ¿no? Como yo le diga de principio todo lo que yo quiero y lo que vamos a hacer y lo que pienso. Total, que me presentaron al presidente, a José Miguel, a todo, y llegué con ellos al vestuario, pero en ese trayecto del vestuario fui diciendo, como que no, esta gente van a escuchar desde el primer momento lo que van a tener, ¿no? Y así fue. Llegué diciéndole lo que íbamos a hacer, me miraban de una manera un poco extraña. Incluso les dije que se fueran a dormir con un balón cada uno, porque era lo que iban a tener a partir de ahora.
solo el balón. Y bueno, algunos y todavía cuenta aquello como algo que le chocó y decían que dónde va el loco este, ¿no? Y bueno, afortunadamente la relación fue muy rápida, la comunión entre cuerpo técnico y jugadores. Porque finalmente, como has comentado ya antes, no se da esa salvación, porque la verdad que estaba a bastantes puntos y era complicado. Pero sí que creo que preguntarte si ese fue el fruto del año siguiente, todo lo que recogiste, y porque el año siguiente creo que fue una arrolladora. Sí, bueno, y el año siguiente es verdad que ya no teníamos a todos, pero sí, el año siguiente, y además ya el año siguiente empezaron a subir futbolistas al primer equipo, jugadores que cuando llegué tenían una cruz puesta porque ya el Betis no iba a contar con ellos, porque bueno, por su rendimiento, por cómo estaba el equipo, que era lógico, los jugadores cuando las cosas van mal parece que ninguno sabemos de nada, ni los jugadores de jugar, ni los entrenadores de entrenar, nadie. Y ese equipo pues cambió la cara muy rápido, ¿no? Yo, como te digo, terminó arrollando en la segunda vez, bueno, hizo números, en mi etapa hicimos números de segundo clasificado y estuvimos muy cerca a un punto de haber permanecido, ¿no? Y el año siguiente, pues bueno, la categoría a ellos se le quedaba pequeña, es verdad, cuando querían sacar, apretaban el acelerador y ganaban los partidos. eh, no había mucho mérito ahí en lo que se hicieron porque no eran jugadores de tercera división. Bueno, ahí tenemos a César de lado, Loren Junior, Francis, una plantilla que imagino que a día de hoy, pues muchos de ellos te agradecerán sobre todo la apuesta, ¿no? Porque cuando después de un descenso, algunos, obviamente tú sabías que algunos de ellos no, ya casi que se le acababa esa etapa sub-23, que luego tiene esa bala extra que se te acaba para debutar con el primer equipo. A nivel mental, ¿cómo gestionaste esa situación individual de cada uno? Y luego cómo, porque al final el futbolista siempre mira a corto plazo, yo creo, míster, y sobre todo cuando eres joven y estás en un filial. Todo lo que no sea verte en el primer equipo ya crees que se te acaba todo. ¿Cómo se maneja eso desde la posición de un entrenador del filial? Que un jugador quiere las cosas tan rápido. Bueno, a ver, sub-23 creo que solo había un par de ellos que ya no eran. Eh, y, y bueno, yo creo que se terminó con tan buenas sensaciones y era tal la comunión entre ellos y yo que, bueno, a mí lo único que me preguntó la dirección deportiva del Betis fue que había que subir y que les dijera qué equipo quería, ¿no? Y yo le dije que quería el mismo, que si me dejaban el mismo. Recuerdo que hubo una rueda de prensa en la que dije que si no lo subía me iba, ¿no? Porque tenía que subir a ese equipo, ¿no? Y, y así fue. Y de hecho, bueno, hasta jugadores que ya no eran sub-23, mira las carreras, ¿no? César de la O no era sub-23 y se convirtió después en una, digamos, una Quique Setién lo quería. Le perjudicó a lo mejor lo de la edad, le perjudicaron otros aspectos, pero César se hubiera quedado con Quique. Y después, pues, el resto, pues imagínate, Loren, Francis, Junior, Aitor, Narváez, Fabián, que fue el año antes, eh, Rafa Navarro, que llegó también a jugar en el primer equipo, que estamos hablando de que son muchos. Pedro López terminó la temporada aquella de la que clasifica al Betis la Europa League, terminó siendo titular, Redru llegó a jugar en el Betis también. Es que estamos hablando de que aquella
aquella generación fue hasta clave en la primera Europa League que juega el Betis, que clasifica con Quique, termina siendo de esos jugadores que te acabo de decir, 4 o 5 de una importancia vital. ¿Y cómo es la preparación de un futbolista de tercera división para luego que debuten en primera y den ese rendimiento? Obviamente las categorías están por algo y es muy grande el salto, pero se le veía bastante preparado y yo creo que algo en eso alguien tenía algo de culpa, creo yo. Bueno, no lo sé, si es verdad que yo soy un entrenador que mira independientemente por el resultado y por el club que esté, pero también por el futbolista, por su crecimiento y por su... A mí me da mucho coraje si yo tengo un futbolista que veo que tiene un determinado nivel, no sacarle el máximo, ¿no? Y si veo a futbolistas que pueden llegar arriba o a categoría superior a la élite y que no lleguen, me siento muy mal, ¿no? Y bueno, eh, los futbolistas que iba cogiendo en el filial, pues al final tenían un talento espectacular y lo que había que pulirlo. Además, daba la coincidencia de que, bueno, con evidentemente diferencias en lo que cada uno quiere y hace, pero digamos que entra dentro de una misma idiosincrasia con la idea de Quique Setién, ¿no? Entonces era mucho más fácil. Yo recuerdo que Quique me decía alguna vez que estaban más preparados para jugar a su fútbol los jugadores del filial que los del primer equipo. Y no le quito ni una coma a eso que me dijo. Porque cómo fue después ascendéis finalmente a segunda B y ese mismo verano llega Quique. ¿Cómo esa comunión, entrenador del primer equipo, entrenador filial entre Quique y tú? Pues ahí fue la primera, realmente el primer entrenador del primer equipo que tuvo deferencia y tuvo categoría humana con el filial, ¿no? Los anteriores que estuvieron aquella temporada, desde luego que no. Quique nada más llegó, se fue al vestuario nuestro del cuerpo técnico del filial para presentarse y un poco hablar de todo, ¿no? Y a partir de ahí, la verdad que hicimos una relación. De hecho, desayunábamos bastante juntos. Daba alegría, quiere decir, aunque tu equipo se viera perjudicado, como nos vimos en muchísimos momentos, muchísimo, pero al final el trabajo del entrenador del filial se estaba viendo correspondido, ¿no? Entonces, eh, era una relación muy buena y de muchísima productividad lo que sirvió para el Betis, ¿no? Porque eso justamente te quería preguntar, porque yo creo que es contradictorio. No es contradictorio hasta cierto punto porque es complicado. O sea, al entrenador del filial se le pide que promocione jugadores al primer equipo, pero luego se le pide por otro lado que mantenga al equipo en un nivel. ¿Cómo se maneja eso? Porque creo que es complicado. Pero claro, si te quitan jugadores, ya empieza a tirar del juvenil. ¿Cómo se gestiona todo eso? Porque es bastante complicado. Porque Es complicado y además en la época aquella más porque no era, no era uno o dos, eran muchos, ¿no? Eran muchos y de hecho hasta para entrenar yo recuerdo que había días que nos quedábamos con 8 y 9 para entrenar nosotros, ¿no? Porque se iban a entrenar con el primer equipo. A ver, yo entiendo, un entrenador del filial está claro que lo que hay que tener claro es lo que te piden y que después no te vendan, ¿no? Pero si te piden eso les di. Eh, Está claro que en momentos para mí era perjudicial. Pues probablemente sí, claro, porque gusta ganar, porque si yo hubiera podido tener a ese equipo probablemente hubiéramos peleado por cosas mayores en la segunda vez, pero bueno, las circunstancias eran así. Después, el juvenil, por ejemplo, cuidado, que no digo que el nivel del juvenil, del jugador juvenil fuera inferior en estos momentos, pero el juvenil de ahora
por ejemplo, por ponerte en una situación, pelea por ganar Copa de Campeones, juega la Youth League, quedan las finales de la Copa de Rey, pelea todo. En aquella fecha pues se celebraba un éxito que era clasificarse para la Copa, ¿no? Quedando a lo mejor tercero en el grupo. Eh, la situación de hoy es muy diferente, muy diferente. El Betis pegó ahí un cambio también muy sustancial, ¿no? Y ya no te hablo de juveniles, te hablo de lo que firma anteriormente para luego ir con la cadena bien sujeta, ¿no? El Betis ahora pierde un juvenil, pierde un jugador para el primer equipo, que aunque no es que estén yendo mucho, pero sí va alguno. Pues ¿qué ocurre? Que al final tú miras para el juvenil y dices, joder, lo que tenemos ahí también, ¿no? Y es mucho más sencillo el proceso para todo. Pero bueno, ya te digo que aprendí mucho de todo aquello y me hizo mejor entrenador. Porque a nivel personal, claro, al final también tú tienes una carrera. Obviamente miramos todos por la carrera del futbolista, pero tú también tienes tu carrera personal y tú mismo lo has comentado. Tú hace 5 años atrás trabajabas y tomabas lo de Gerena como algo que a ti realmente te apasionaba, pero ya dejaba de ser tu trabajo y viendo los resultados, pues yo creo que te veías capacitado como para dar ese pasito más, ¿no? Sí, bueno, hubo un momento que realmente sí creía que incluso podía dar el paso de entrenar al primer equipo. Hubo un momento ahí entre, digamos, primer año y segundo. Creo que ahí era el momento. Después ya es verdad bueno, que la labor de Quique fue muy buena y ahí no había posibilidad, ¿no? Pero ya te digo, no tengo nada que reprochar a nadie en absoluto. Me formé bastante ahí, fue mi primer paso salir de mi pueblo, que no era entrenador, yo creo que no me consideraba ahí entrenador. Y bueno, llegué al Betis y era cuestión de saber si, mira, puedes valer para esto, quieres dedicarte a esto, y el Betis pues me enseñó el camino. ¿Crees que Quique en ese sentido, con esa clasificación de la que hemos hablado de Europa, fue un antes y un después al Betis que una década atrás conocemos de los descensos, de años de... ¿Crees que ese fichaje de Quique o ese verano, también creo que entra Serra Ferrer ahí al club, ¿crees que el club crece ahí, cambia un poco? Sí, sí, seguro. Yo creo que la llegada de Ángel Aro y José Miguel López Catalán le han hecho muy bien al Betis. El Betis es verdad que los primeros años ahí no dieron a lo mejor o no se dio con la tecla, yo creo que sobre todo con la figura del entrenador. Pero creo que a raíz de la llegada de Quique Setién, creo que es un entrenador que tiene que reconocerle, por muchos detractores que tenga, el Betis tiene que reconocerle que ahí el Betis da un salto, ¿no? Da un salto importante, un salto cualitativo, un salto de competir, de ir a los estadios y hacerse respetar con un fútbol que además, sobre todo los 2 primeros años, daba gusto de ver al Betis. Y creo que ahí empezó a cimentarse, bueno, el Betis que hoy día tenemos la fortuna de tener, ¿no? Porque bueno, pero se produce ese año complicado que me comentas de jugadores que suben, luego tienes que competir una segunda vez, que la segunda vez, tú sabes, tú la conoces mejor que nadie, no da crédito. No, no va, además. Fue además muy, porque es verdad que no es que estábamos viviendo tranquilamente hasta Navidad, pero ya aparte de los jugadores que ya se nos habían caído,
En Navidad deciden, a ver, por suerte para todos, deciden tirar de Loren para el primer equipo, ¿no? Loren estaba haciendo el pichichi de la categoría muy sobrado y ya te quitan también a Loren, después ya te digo, ¿no? Muchísimos que ya estaban con el tal y con el primer equipo y nosotros estábamos jugando siempre con 4 juveniles en el once inicial y bastante en el banquillo que teníamos que tener hasta en cuenta para el tema de los cambios, ¿no? Eh, y sobre todo, más que nada, como en los entrenamientos, porque si tuviéramos la capacidad de poder entrenar, bueno, estos son los que tenemos, pues con estos entrenamos, pero entrenar con ellos, pero es que no entrenábamos ni con ellos. Entonces era muy, muy complicado. Fue un año en ese aspecto muy duro, en ese muy duro. Después teníamos la gratificación por otro lado, que era ver a los nuestros jugar en el primer equipo y todo lo que ello suponía para al final la institución. Pero a nivel de entrenador fue el año como entrenador es más duro porque había momentos en los que no te sentías ni entrenador, pues no podías ni entrenar, ¿no? ¿Te sorprendió el día que Loren, bueno, la primera titularidad y la que formó en el Villamarín fue una cosa? Sí, bueno, no, sorprenderme no, porque ya te digo, ¿no? Loren estaba, no sé, Loren ha sido de las mayores evoluciones que yo he podido contemplar y cuando sube al primer equipo, Loren estaba a un nivel en el filial muy por encima de la categoría, pero muy, muy por encima. Y no tenía duda, de hecho, bueno, fui quien recomendó que Loren subiera al primer equipo, ¿no? Todo vino rápido y todo vino porque yo hablo con Quique y con Serra para que Loren no dejen que se fuera a jugar a segunda división, que se iba a ir, y que si el Betis no iba a tener delantero, que lo dejaran ahí, ¿no? Y que lo vieran. Y bueno, Quique le pareció bien y se habló con Serra y Serra ya dio el ok definitivo y bueno, tuve que dejar hasta una comunión para irme a una reunión con ellos, para hablar con Loren. Y sí, porque hay muchas cosas bueno, que la gente no sabe y que a lo mejor no se trata de poner medallas o no poner medallas, ¿no? Pero las medallas se las pone gente que esas medallas no les pertenecen en absoluto. Y bueno, eh, así fue la historia y Loren, pues afortunadamente, pues, le dio a Arbete un rendimiento ese año que prácticamente fue clave para jugar la Europa League. Y ya, bueno, te voy a preguntar por el último, porque, bueno, han sido bastante Aitor, pero lo de Junior me pareció una irrusión de un cañón que era una barbaridad. Yo creo que me extrañó que no fuera antes. Porque también, pero es que también tenía Redru, es que ahí estaban los dos, pero cuando dijo aquí estoy yo, creo que fue vamos, ¿cómo lo viviste tú? O lo sabes, yo creo que tú lo Hombre, sabías. hablas de debilidades mías. Además, hablas de los dos, ¿no? De Redru, que afortunadamente lo estoy disfrutando, y de que debería de estar en otra categoría, y de Junior, ¿no? Pero es que además con Junior, Junior tuvimos tantas historias creo, desde el segundo entrenamiento, eh, y era una relación padre-hijo de madre morena, porque si no, no cuadraba. Pero es verdad que hubo una relación muy fuerte y a mí me hablan de Junior y se me cae la baba bueno, porque fue una apuesta personal, porque yo recuerdo, ahora está jugando con República Dominicana, pero yo recuerdo que iba a la República Dominicana citado y le quité la idea, ¿no? Y eso le dio la posibilidad de ser campeón de Europa sub-21 con España, que él lo ha contado, ¿no? No es que yo lo cuente, él lo ha contado. Y como eso, muchas cosas. Y yo le decía, tú
tú tienes que ser futbolista del Real Betis en lateral izquierdo durante muchos años. Es que eres un futbolista que además podía cumplir con, que es donde debuta con Quique, fue de central zurdo, porque empieza a jugar en el filial también de central zurdo porque teníamos muchos problemas de gente, ¿no? Y es que yo desde el primer día que llegué, y mira que cuando iba antes de firmar, tengo que contarlo, además lo sabe, antes de firmar yo iba a la ciudad deportiva de Betis, a ver el Betis deportivo, como iba a ver juvenil o cualquiera cuando podía, ¿no? Como he hecho toda mi vida. Y, y yo veía a Junior y decía, a mí no me, este futbolista, lo hablaba con mi hermano, este futbolista no me ponían malo, él y Loren, qué casualidad, él y Loren, me ponían malo. Y sin embargo, el primer día que fui allí lo vi entrenar y vi las capacidades que tenía. Decía, joder, el moreno este. Y ya al día siguiente recuerdo que en un entreno en la ciudad deportiva del Betis paré el entrenamiento y le dije porque jugaba con mucho miedo y muy metido, un lateral metido atrás, esperando defender, no subía prácticamente, tal. Y le formé una bronca. Y le dije que conmigo tenía que llegar banderín de córner 30 veces en cada partido, que se olvidara de defender. Y bueno, ya te digo, voló y mucho que me alegro, mantengo con una relación muy especial y creo y ojalá es el lateral zurdo que el Betis debe de tener y debería de volver a traer. Ojalá. Bueno, ya a nivel personal, esa temporada, ese verano, ¿cómo acaba? Porque al final, un año más dices que es de los más duros de tu carrera, si no el que más. Te imagino que te plantearías muchas preguntas. Te lo planteaste, ¿no? Todo. El seguir, no seguir. Finalmente, pues se dio de seguir, ¿no? Sí, bueno, sigo también porque el Betis para ello el trabajo estaba haciendo espectacular. Es verdad que en todo hay que decirlo, lo que es tanto Ángel Aro como López Catalán, como yo no puedo tener creo que me renovaron estuve allí 4 años y renové tres veces. En ese aspecto no tenía plena confianza. Pero sí, un poco te planteabas todo porque además la idea de Serra Ferrer, que para mí devoción como entrenador del Betis, devoción absoluta. Eh, creo que el más grande, creo incluso que por encima de Pellegrini en cuanto a lo que vivimos, los que pudimos vivir aquella época del Betis. Pero es verdad que a mí no me hizo bien como director deportivo del Betis. Él tenía una idea muy romántica, pero no era posible ponerla en práctica en el Betis, porque no era la cantera del Barcelona. Entonces era muy complicado lo que él quería, pero bueno, él a su vez sí es cierto que agradecía el trabajo y identificado con lo que se estaba haciendo. Entonces, bueno, el Betis eh, quería la continuidad, yo tenía contrato y seguí el año que me quedaba y bueno, como he dicho, ¿no? Todo ese tiempo, todos los años del Betis fueron un aprendizaje importante para mí. Sí, pero bueno, la plantilla es totalmente nueva. Además, yo que se fue la pretemporada, yo coincido contigo. Una plantilla totalmente nueva, con muy buenos futbolistas. Pero yo creo que ese año se pecó, ahora me lo puedo decir. Bueno, uno de ellos, Diego González, tu capitán. Él bueno, pues se ha pasado también por este canal y me dijo que eran niños, que con una mentalidad de niños, pues compitieron en tercera división, a pesar de tú conoces la tercera división, a pesar de la calidad que tenía. Sí, pero la tercera división esa no es la de ahora y esa tercera división de esos, la antigua era jodida para un equipo
extremadamente joven, es que no, es que era muy, muy joven, es que quizás los futbolistas más determinantes eran juveniles, es que eran juveniles, y algunos juveniles de segundo año. Entonces era muy complicado. Es verdad que hubo ahí muchos futbolistas que tuvieron una evolución y que afortunadamente pues, han llegado y llegaron, pero fue un año muy bonito. Para mí fue muy bonito porque fue un año diferente. Fue un año donde había que formar a mucho, donde es verdad que trataban más, parecía que estabas entrenando a un equipo de juveniles que senior. Fue un año de un contraste, pero, pero muero con aquella generación también, con esa plantilla. Y como has dicho, por ejemplo, Diego, es que Diego, la idea del Betis no era ni dejarlo en el filial. Diego completa plantilla porque el Betis, yo empiezo una pretemporada con, bueno, estabas tú, ¿no? También, Sí. creo, con muchísimos recién salidos, juveniles, una plantilla totalmente por hacer. Y Diego desde el primer momento me dio ese liderazgo, me vi un tío que tenía tantas ganas de crecer, de trabajar, de adaptarse y de decir esta oportunidad que a mí me dan, que son 3 días que me los voy a comer, pero aquí no me van a tirar a mí ni con balas. Y se lo ganó hasta el punto de que, bueno, lo hice capitán, ¿no? Y no hay, y es quizá de esos futbolistas que más me alegro de que les vaya bien y que bueno, que ojalá todavía consigan mucho más en el fútbol de lo que ya están haciendo. Al final, bueno, sí, tenías Carlos Marín, que está en segunda, cuajando una temporada increíble, Calderón, Edgar, Paul, Meléndez, Rodri, era un equipazo, pero Raúl, Raúl de delantero, pero claro, está bueno, Raúl hablando, era pero juvenil, Raúl no es, lo es lo pude. que comentábamos, es que son juveniles y por mucho que tengan el talento, luego pues tú lo sabes, que hay que ir al campo del Cabesense, hay que ir al campo del Gerena y ahí hay que jugar a otro. Claro, Yo creo que sería eso, ¿no? claro. Bueno, a ver, después nos quedamos a nada, ¿no? Pero en la última jornada también nos tocó venir a mi bendita Ceuta, ¿no? Era, que fue, ¿Quién si te lo no iba, hubiera quién te lo iba a tocado. decir, no? Pues sí, las cosas del destino, ¿no? Pero yo creo que al final yo soy así, ¿no? Y tenía que ser esto. Pero, pero ya te digo, esa temporada estoy muy contento. Quiere decir, yo terminé muy satisfecho del trabajo. Y además lo decía, ¿no? Después tuvimos reunión. A ver, el Betty no decide no contar conmigo. El Betty ahí hablamos, mantenemos reunión y bueno, yo tampoco, yo creo que ya era que yo también quería buscar algo fuera, quería ver otra cosa, porque podía estancarme ahí, ¿no? Podía estancarme y tampoco quería. Y bueno, fue una decisión, pero para mí ese año fue un año también de mucho aprendizaje, bonito. Conviví con grandes futbolistas, como has dicho, lo que pasa, claro, que Robert era juvenil, que Rodri era juvenil, que Raúl era juvenil, que Diego era salido de juvenil, que Paul, que fíjate, Paul al final tuvimos que pelear, pero no pudo jugar hasta enero, que al final es un equipo que se fue haciendo y además yo, como decía cuando me fui, ¿no? Digo, este equipo el año siguiente se bajará los pantalones en la categoría y va a subir del tirón porque ya era un equipo hecho, con diferencia de lo que había sido este año. Terminó muy bien, terminó muy bien. Creo que de las 8 últimas jornadas ganamos 7, pero ya te digo, nos tocó la última en el sitio más complicado, creo yo. Porque te veías ahí quizá más lejos de, lo me comentaba dentro del primer equipo, te veías más cerca incluso en esos primeros años, el primer año, segundo, que cuando ya decides tú decir dar un paso al lado y decir que el proyecto debe continuar por otro sitio. Sí, porque además yo, la realidad, yo con Serrano me veía. ¿Qué ocurre?
Pues ocurre que cuando yo me voy, Quique anuncia que se va también. Eh, los dos, los dos teníamos, bueno, no compartíamos muchas cosas de Lorenzo en... Cuidado, que no estoy criticando, digo No, que no no. compartíamos, que Ujú. no compartíamos. El fútbol es, madre mía, ponerse de acuerdo en fútbol y que hay 10.000 caminos para llegar a uno, ¿no? Entonces no se trata de que critique, sino simplemente que estábamos muy lejanos de lo de Serra, ¿no? Pero ¿qué pasó? Porque Quique se va, pero es que a los pocos días también echan a Serra, ¿no? Pero sí es verdad que con Serra Ferrer yo sabía que no iba a tener ahí recorrido ninguno y que también creo que los dirigentes del Betis veían que eso para mí era una dificultad. Y llega la llamada de la bendita tierra, como tú bien dices, da un salto a un histórico que no estaba atravesando una etapa muy allá. ¿Qué te encuentras? Bueno, pues esto es difícil porque es verdad que cuando yo recibo la llamada del Ceuta, yo acababan de terminar los playoffs y yo estaba esperando realmente, iba a ir a otro filial, a un filial potente probablemente. Estaban ahí hablando con ellos y tal, pero pero no sé, me llamó el Ceuta, la primera llamada me la tomé como un poco al principio, bueno, mira, sé que es raro, el Ceuta después de todo lo que ahora el Ceuta te llama, tal, pero sí es verdad que cuando me llama ya el presidente del Ceuta me convenció, me fue convenciendo, no sé cómo, se metió en mi cabeza y me fue convenciendo cada noche hasta que acabé aquí y bueno, bendito momento en el que decidí venir aquí, tanto ahora como cuando volví otra vez en la dificultad. Porque ahí, bueno, tú lo has vivido de primera mano, mister, el cambio que ha tenido que pegar el club, pero es que tú es como ese niño que tú has ido acompañando hasta que se ha hecho mayor de edad, de nuevo, porque bueno, mayor de edad, estamos hablando de una entidad que es histórica y acompañarlo a soñar de nuevo, como quien dice. Pero ese primer año, ¿cómo pusiste esa semilla? ¿Cómo llegar allí y ir con tu metodología, sobre todo? Porque tú, yo, obviamente, si algo tenían claro en Ceuta, imagino que también le daría un baloncito a cada uno para que se fueran a soñar con él, ¿no? Pues sí, pero es verdad que aquí el primer año eh, fue donde realmente me empiezo a sentir entrenador de verdad, porque llegué a un equipo donde, bueno, llevaban varios playoffs, pero no habían subido, donde jugadores muy veteranos, jugadores ya algunos que llevaban mucho tiempo aquí, y ahí sí había que lidiar, ahí sí había que lidiar. La fortuna, que bueno, que tenía un presidente que me iba a dejar hacer lo que yo quisiera, ¿no? Pero sí fue un primer periodo complicado por lo que te encuentras, porque es verdad que lo que alguno era como futbolista, pero ahora a ti ya no te cuadraban en otros aspectos para lo que tú querías. No hablo mal, ni no estoy hablando mal de... No, pero para lo que uno quiere, yo soy especial para ciertas cosas. Y bueno, hubo que mover cosas, ¿no? Después empezamos con un primer partido donde, bueno, no es responsabilidad mía, pero no me va a volver a ocurrir, donde cometemos alineación indebida por una sanción. Pero es verdad que, bueno, estábamos bien hasta que llegó el COVID y el COVID llega justo cuando nosotros habíamos caído a la sexta posición, pero porque teníamos un partido menos y estos 3 puntos que todavía estaban en un contencioso, con lo cual nosotros con eso éramos segundos.
Pero claro, el COVID no entendía de eso, ni el COVID ni la federación entendió de eso. Entonces fue un palo que nos dejaran fuera porque merecíamos estar ahí, porque ya te digo, con esos 6 puntos que eran nuestros, éramos segundos a un punto del primero y hubiéramos tenido que jugar ese play-off, ¿no? Bueno, no lo pudimos jugar, no hubo manera de que entraran en razón, no sé si más legal o menos. Y, pero bueno, ahí se empezaron a poner las bases, ¿no? Ya el segundo año, pues subimos y creo que a partir de ese ascenso del segundo año viene la metamorfosis que se ha producido aquí en el Ceuta. Porque bueno, después de ese segundo año que conseguí el ascenso, te sale una oportunidad fuera. En un club que también iba en auge. ¿Por qué decides esa salida? ¿Por qué se da esa salida? ¿A nivel personal lo ves como un reto? No, yo es que ahí, bueno, no, porque Ceuta yo sabía que iba a ser también un equipo que iba a seguir en crecimiento y que iba a apostar. Pero es verdad que yo creo que le venía bien a Ceuta que yo saliera y a mí salir del Ceuta. Eh, de hecho, yo casi lo anuncio desde el día que subimos. Yo no tenía hecho todavía nada con el Herdense. Pero desde el día que subimos yo tenía claro que si ascendíamos me iba a ir. ¿Por qué? Pues no lo sé. Ya te digo. Creo que en ese momento pensaba que era bueno para el Ceuta y que era bueno para mí. Y, y decidí el Herdense porque también era un proyecto interesante, porque era una buena oferta. Bueno, mm, acerté en lo deportivo, entre comillas, subimos. El año, el año, No, el año general para ti fue gratificante, imagino, ¿no? Un ascenso, el año bueno, ¿cuál? En el EDA. No, el año no fue bueno. No, a ver, fue bueno en lo deportivo, en cuanto a lo deportivo y al valor humano de los futbolistas, quizás es el año que más han tenido que remar conmigo. En ese aspecto, sí, las personas que conocí allí, pero es el año que no me gustaría nunca repetir a nivel humano en mi carrera. Es más, no pasaría más no pasaría, a mí me dicen, vas a pasar el mismo año, pero vas a terminar ascendiendo, siendo campeón, lo que sea. Te diría que no. No, hubo muchas personas allí que no merecían la pena lo, pasar pasar los días que pasé en muchos de los momentos personales que tuve que vivir y, y no me mereció la pena el ascenso a nivel humano y personal. Porque al final te marca un ascenso, tus objetivos los cumples, con un vestuario que te apoya. Creo que poco más hay que añadir para que valoren ya no solo al entrenador, sino a la persona para que lidere un nuevo proyecto. Imagino, no sé qué etiqueta hay que poner a alguien para que sigan un proyecto, sobre todo con los deberes hechos, ¿no? Claro, pero no, por eso te digo que no era, no, la continuidad yo tampoco la quería, la continuidad. Quiere decir, yo hubiera seguido como profesional porque tenía otro año y, y bueno, y aún así también tendría que haberlo medido yo si hubiera continuado, ¿no? Pero no, allí no se valoraba lo deportivo. Allí se valoraba, allí había un señor que bueno, que era un cáncer, que ya lo han extirpado, lo han sacado, y, y ya está. Y ese señor pues, se dedicaba a hacer la vida imposible a todo el mundo. Pero bueno, eso está ya más que hablado. Al final la razón. Después me intentaron hacer daño, que bueno, no le pueden hacer daño a una persona que va por las claras por la vida
y que al final todo el que ha estado contigo, todo el que te conoce, sabe que de lo que te acusaban era imposible, era imposible, era una mentira, por mucho que la repitieran, nadie se la creía. Y bueno, salí ganando en todo, afortunadamente salí ganando en todo, en lo económico, en lo deportivo, porque volví a Ceuta al poco tiempo. Hicimos lo que hicimos en Ceuta esa misma temporada y al final al canalla solo hay que estarle agradecido. Porque, bueno, y de la ciudad de Elda, la afición, ahora porque están en segunda, que están peleando por mantenerse. ¿Cómo es la ciudad? ¿Cómo es el fútbol allí? No, Fuera de lo que es institucional o de cierta personal. no, la ciudad muy bien y de hecho tengo amistades allí que me llevaré para toda la vida y afición, había una parte que este señor, como he dicho, tenía comprada para que hiciera lo que hacía contra jugador, entrenador, etcétera, pero todo lo demás, no, yo no tengo nada que recriminarle a la ciudad de Erda, ni a nadie de los aficionados, ni nada, nada. En ese aspecto todo correcto. Es verdad que me hubiera gustado disfrutarla más, me hubiera gustado, pero no me apetecía, ¿no? Hacía cada día lo mismo, en la calle estaba lo justo y necesario y que pasaran los días a full con lograr el objetivo, a full con mis jugadores, que eran mi patrimonio, y, y nada más. Lo hicimos y ¿Y lo tuviste claro cuando se terminó todo? ¿Tuviste claro dónde querías volver o estar? a Porque ver, yo al principio, imagino, Mister, no, no, después de un ascenso, la baraja se abre, por supuesto. sí, sí, y lo que pasa es que primero, como actuaron, como actuaron de la manera que actuaron, ya no tenía posibilidad, tuve posibilidades antes, pero mientras estaba en su juego de decirme qué iban a hacer, pues no podía y ahí tú perdí opciones de primera red, de algún histórico de segunda red, sobre todo un histórico de segunda red que me apetecía bastante. Pero después ya estaban en pretemporada los equipos y ya, bueno, ya había que esperar que un compañero saliera. Yo incluso creo que ese año ya tenía hecho cosas y proyectos para pasarlo en blanco, porque, bueno, tampoco había quedado tan cansado allí que no tenía la necesidad ni la gana de volver a entrenar pronto, ¿no? Pronto. Pero todos los demás proyectos, evidentemente, vinculados al fútbol, como entenderás. Pero bueno, me llama el Ceuta pronto y a papá no se le podía decir que no. Entonces aquí volvimos. Y vaya año hiciste, porque creo que ya en primera federación, porque tú consigues el ascenso, era primera federación ya, ¿no? En Ceuta, Mister. Sí, Primera federación, en primera Ceuta, fe. lo que es el destino, Ceuta sube, el Herdense subimos un sábado en Herda y el Ceuta sube en Herda el domingo. El mismo, los dos. Un fin de semana. Y ellos estaban en primera federación también, claro. Y ahí fue cuando yo vuelvo. Porque ese equipo también jugaba fútbol tela. Me acuerdo, bueno, tengo a un chico que te lo conoce bastante bien, que es de Cádiz, de Chiclana, se llama Alberto Reina, que vaya pelotero, que vaya futbolista, lo tuviste, vamos, tú lo criaste también en tercera y está ahora a un nivel que veremos el año que viene en primera división, si no se acuerda alguno de él, pero jugaba ya fútbol, ese Ceuta jugaba tela. Bueno, todos tu equipo, pero yo recuerdo aquel equipo que también jugaba mucho. Ese equipo ha hecho, bueno, ha hecho, creo que, bueno, no creo,
hasta el momento ha hecho la mayor remontada de la historia del fútbol español. Creo que no lo va a superar nadie, nadie. Y sí que es verdad que ya no solo que se salvara, sino al nivel de fútbol que terminó jugando. Y con respecto a, permíteme, don Alberto Reina, si te he dicho antes que con Junior se me cae la baba, con este me derrito. Me derrito. Y creo que además es de ese, creo que Alberto Reina, probablemente y sin riesgo a equivocarme, será el futbolista que más importancia haya tenido en mi trayectoria, porque estuvo el año clave del ascenso de tercera con el Ceuta, que cambió probablemente la historia del club y la historia propia de cada uno. Y después estuvo en esa remontada donde, bueno, sin faltar a nadie, eran Alberto Reina y 10 más, ¿no? Y eso no, eso me lo llevaré para siempre y después como es como persona, lo conoces, ¿no? Es que es un 10, ¿no? Es un 10, si el 10 es lo máximo, 10, si fuera más habría que darle más. Es un niño para clonarlo. Y aparte, bueno, de la calidad que tiene. Y a mí me sorprendió, yo me enfrentaba en tercera y siempre me ha liado un taco. He sufrido una barbaridad con él, pero sobre todo cuando lo vi en el Arcángel, en un estadio bueno, pues estaba para otra categoría y cogió, y ahí creo que le diste un repaso acá al Córdoba, que bueno, estaba ya en decadencia de aquella temporada, pero que aún así pues fue aquello un repaso, sobre todo como interpretó y como interpreta sobre todo tu fútbol, creo, ¿no? Sí, además creo que es uno de esos futbolistas que se reconvirtió, ¿no? Tú recordarás que Alberto, bueno, claro, Alberto coincidió contigo también en División de Honor en el Betis, ¿no? No, Alberto es, es un par de generaciones más por Es encima. verdad, bueno, pero estaba efectivamente. Pero Alberto era un extremito con mucha calidad, con regatito, a la medio mentira, a la tal. Y sí, hombre, yo se lo digo a él. Y termina siendo un todocampista, ¿no? Conmigo lo reconvertimos en tercera ya pivote por circunstancias. Y el año de la salvación, bueno, él iniciaba el juego y él lo terminaba, ¿no? Ha tenido una proyección, pero bueno, no me sorprende porque lo veía, ¿no? Nosotros entrenábamos a las 10 y yo lo veía a las 8, estando en tercera división, a las 8 yendo al gimnasio, trabajando, cuidando de la alimentación profesional de un nivel y al final quería, ambicionaba, se adaptaba, aprendía y ahí está. Y Ceuta, ¿cómo se está preparando todo para que Ceuta llegue al fútbol profesional, mister? ¿Cómo va ese proceso? Porque ya lleva un par de 3 temporadas, creo que si mal no me equivoco, en Primera Federación, un equipo que ya se va asentando y sobre todo porque yo creo que ese histórico necesita volver a estar en el escaparate, ¿no? Ojalá, a ver, Ceuta en segunda hace, no sé, ya muchísimo, ¿no? Yo no sé si lo habré visto en segunda, pero eh, es verdad que mínimo tiene que estar en esta categoría y es lo que lleva haciendo ya 3 años, ¿verdad? El año pasado ya playoff, viene en una proyección fantástica porque termina de un año de salvarse y cómo se salva a jugar playoff. Este año, pues los puestos hartos absolutamente. Y sí, más pronto que tarde va a llegar seguro a la liga profesional, ¿no? ¿Cómo se está preparando? Pues no, el Ceuta va con naturalidad. Creo que una de las ventajas o de las virtudes que tiene este club es que va con naturalidad. Eh, mm, Tú vienes al Ceuta y probablemente no notes o creas que, joder, este equipo está en esta categoría y está arriba y está tal, pues a lo mejor no lo vas a notar. No lo vas a notar porque vas a ver un ambiente muy familiar, una unión que va mucho más allá de lo profesional.
En fin, es muy peculiar, muy peculiar. Y creo que ahí está la gran virtud de este club, en la diferencia. ¿Y qué le aporta Ceuta a José Juan? ¿Por qué José Juan se siente tan identificado con Ceuta y dónde encuentras tú toda la comodidad y sobre todo el estímulo? Porque tú sabes que al final estar muchos años en una temporada, en un equipo, perdón, puede llegar a desgastar. Ha estado en vestuario que llega un momento que necesita dar un paso al lado, pero yo te veo con más energía que nunca prácticamente cuando te veo hablar de Ceuta. Sí, porque bueno, me siento querido, me siento valorado. eh, Quien manda es un amigo, quien dirige la parcela deportiva es otro amigo. Estamos a gusto, podemos decirnos las cosas, podemos mostrar nuestros pareceres, eh, podemos ser quien somos, ¿no? Yo soy una persona que me encuentro a gusto si puedo mostrar quién soy. Si yo tengo que taparme la boca o yo tengo que hacer otro papel, ah, ahí no difícilmente pueda estar, ¿no? Y, y aquí soy yo, en, en mi auténtico yo. Con lo cual, muy feliz, muy a gusto, se me quiere, son ya muchos años aquí, muchas vivencias, y verdaderamente estoy aquí ya como puedo estar en mi pueblo, en Gerena. Y la categoría que me puedes decir, ya la conoces a la perfección prácticamente, una primera federación que es muy dura, con muchos filiales, que tiene muchos filiales, y quiero que me des tu impresión de cómo ves la primera federación este año, sobre todo. Pues bueno, la veo sin, quitamos a lo mejor que el nombre que le daban Córdoba, Málaga, a lo mejor, eh, Castellón, bueno, le daban un color, equipo con un potencial tremendo, pero creo que a nivel general, de 20 equipos, más nivel. Creo que cada año tiene más nivel. Creo que cada año los equipos son ya equipos muy próximos a la Liga Hypermotion, son equipos muy bien hechos, ya no se escoge de cualquier manera la elección de futbolistas a la hora de firmar, y la prueba está en que a día de hoy hay una igualdad tremenda, tremenda Sí, en los dos grupos, y sobre todo en el nuestro, pues, una igualdad que todos otros años a esta altura se han caído ya, tres equipos para el descenso, otros no se está jugando nada. Sin embargo, ahora el grupo entero se está jugando algo todavía. Estamos a falta de 7 jornadas y 7, 8, no me acuerdo ahora mismo, sí, sí. y se está todo el mundo metido en una pelea, ¿no? Y cualquier rival, cualquier partido, no hay calendario factible, no hay equipo que te pueda relajar ni un segundo. Y está muy bonita, muy, muy bonita la categoría. La verdad que la primera red cada año va creciendo, y ojo, porque parece que los que van de segunda van a subir al año siguiente, van a tener, y que va, que va. Esto, el que baje ahora de segunda va a tener muchos problemas para volver a la Liga Hypermotive. Ya no te quiero quitar mucho más ratito, está siendo, vamos, está siendo, tú sabes que para mí es un privilegio este ratito que estoy echando contigo. Y para terminar, sí quería hacerte unas preguntitas cortas. Y la primera de ellas, no sé si me lo va a decir, pero bueno, yo lo suelto, yo creo que ha estado cerquita de coger, como tú has dicho, un transatlántico. Más pronto que tarde veremos a José Juan, ¿no? Sobre todo en Liga de Premios Motion, pero con... Va a llegar. O al menos la idea. Sí, Siempre, ¿no? espero, espero. Creo, como digo siempre, ¿no? Y no es ser presuntuoso ni nada, ¿no? Creo que lo merezco, ¿no? Creo que lo merezco a nivel de mi carrera, ¿no? Porque además llevo algo muy bonito y me guardaré para mí, que es lograr todos los ascensos que hay posible en todas las categorías, en todas. Esperemos que este año sea el de segunda división también. Y bueno, creo que año tras año
estoy ahí, mi trabajo lo dice en los resultados y bueno, claro que me veo absolutamente cualificado para cualquier categoría y cualquier equipo. Bueno, de una u otra manera llegaremos, si no, pues algún día pues, nos retiraremos ya entonces. Bueno, pregunta, la segunda, has pasado por muchos jugadores, has tenido en tus manos pues, jugadores que ahora están a primer nivel y Toki en élite. De ellos, de los que has llegado, dirías, Buah, este es el que más me ha sorprendido, sobre todo su transformación de cómo ha conseguido darle algo que yo literalmente no esperaba y ahí te está teniendo pues un rendimiento alto. Pues sí, tengo que ponerme a pensar, sí, de Te que haya sale más de llegado uno, te sale más de a uno. segundo, no, a segunda o A primera segunda, primero. en cuanto a transformación y a tal, te diría Alberto Reina. Si yo al primer Alberto Reina que vi me dicen que Alberto iba a terminar siendo pivote o que Alberto iba a estar te hubiera puesto velas negras. Pero ya te he dicho, la mayor proyección que he visto a nivel futbolístico en un jugador conmigo. Luego otra, a nivel de gestión, porque maneja a 22 tocahuevos, que son tocahuevos. ¿Cómo se lleva? ¿Cómo manejas tú eso? ¿O dónde crees que un entrenador debe incidir, sobre todo a nivel mental, se imagino? Yo no soy de dar consejos porque cada uno tiene una manera, pero yo con naturalidad. Los trato como si fueran hijos. Los aconsejo para la vida en como si tuviera que aconsejar a mi hijo. Los protejo igual y, y quiero estar a gusto con ellos. Quiero que seamos una familia porque vamos a tener más tiempo con ellos que con mis hijos, por ejemplo. Entonces quiero estar a gusto, quiero pasarlo bien y quiero que ellos también lo estén, ¿no? Es mi manera es la natural, la de un padre con un hijo, un hermano con hermano y sabiendo quién manda y hasta dónde se puede coger en todos los aspectos, pero en lo demás, naturalidad. Para que nunca, porque si eres natural, nunca te podrán coger en una renuncio, en una mentira. Luego la penúltima, para terminar, quería preguntarte, mister, cuál me has dicho de Tore, pero puede ser el Tore, puede ser perfectamente, pero esa prolongación de José Juan que diga, guau, si pudiera poner ahora mismo todo lo que estoy pensando en un jugador y me piensa lo mismo y lo ejecuta igual que lo estoy pensando, ¿con quién se te ha dado el caso de que haya jugado? Bueno, ya me has comentado quizás el de Tore. Hombre, Torres fue, claro, fue muchos años. Rafa Bardera, el capitán que tuve en Gerena, que también estuvo desde el primer día mío allí en Gerena hasta el último. Este era el líder mío, realmente. Eso en Gerena. Después en Ceuta, también por más tiempo, por lo que significó, te diría Alberto Reina, eh, que quizá en cada sitio te podría decir qué jugador ha sido un poco en el Betis. César de la O no fue mucho tiempo, pero tiene un cerebro privilegiado. Al final esas posiciones, Meléndez la temporada pasada era mi brazo armado en el campo. Ahora este año, pues bueno, tengo dos, tres que también, pero de los presentes no me gusta hablar. Y bueno, ahora que una cosa que está de moda, ahora sobre todo la gente joven, tú que tienes niños, están con el TikTok y estas cosas, tú sabes cómo va esto. Preguntarte, vamos a intentar hacer el jugador de José Juan. Te voy a preguntar por esa cabeza, de a quién, en cuanto a cabeza y cerebro, bueno, pues mira, me acaba de decir quizás César de la O, ¿no? En cuanto a una pierna derecha,
Pierna como golpeo o Pierna como golpeo, como golpeo. como golpeo Cristiano. Y fuerza de recorrido, de ida y vuelta, de despliegue físico. Sí, Pierna izquierda. tengo varios también. Pierna izquierda, pero así en golpeo también y tal. Cookie Salazar. Corazón. Alberto y Meléndez. Y ahora yo sé que esta también puede ser importante, sobre todo para el perfil de futbolista que te gusta. Visión. Visión hay mucho. Visión muy difícil que te pueda. Porque he tenido futbolistas con una visión de fútbol fantástica, ¿no? En Gerena ya tuve, después he tenido en el Betis jugadores, por ejemplo, Rodri me parece que tiene una visión periférica fantástica. Otro jugador que también, que ojalá y salga de las categorías bajas, era Roberto Abreu, que tenía también una visión periférica del fútbol. Propio Meléndez, Alberto, hoy, este año tengo a Rubén, que es un escándalo como ve y maneja el fútbol. Es que ya te digo, Cristian también tiene una visión extraordinaria. Como me gustan ese tipo de jugadores que te podría, y me estoy olvidando Sí, sí, por seguro. supuesto. Has tenido mucho. Bueno, es que se me ha olvidado Sergio Ortuño, por ejemplo, ¿no? Que es otro También. futbolista que tuve en el Erdense, que lo disfruté medio año, pero porque creció, que es otro escándalo de jugador en cualquiera de estas cosas que te podría decir. Después, pues, los Narváez Francis, que ha habido tanto que afortunadamente que es difícil que te pueda. Pierna izquierda también golpeo Junior. Es que, claro, Si te Francis, pones, sí, es como. no me gusta, es que a mí en el fútbol lo individual no me cuesta mucho porque además no me gusta que olvidarme de nadie y seguro que me estoy olvidando de muchísimo. Y bueno, lo importante es que la pelota siga rodando, mister, que te veamos con más jugadores, porque lo va a tener seguro, y a que tenga la suerte de conocerte, de disfrutarte en el vestuario y que siga padrinando una cantidad de jugadores y que sigan disfrutando contigo, porque sí, vamos, yo estuve un poquito tiempo, he tenido la suerte de tenerte, que no es poco, porque bueno, algunos no lo han podido tener, mira, eso que me puedo llevar una pretemporada con el Betis Deportivo que tampoco, pues para los más humildes, pues ahí nos queda, que no es poca cosa. Y nada, pues desear. Eras un trabajador y un profesional también como la copa de un pino, hay que decirlo. Bueno, algo tendría para poder estar por ahí. Y Totalmente. te agradezco mucho el ratito que he echado contigo y sobre todo pues que espero que al final de temporada, como el canal se llama Climber en inglés escalador, pues creo que es el mejor escalador para estar en este canal, porque creo que eres, lo acaba de decir, la persona que conoce todas las categorías del fútbol nacional. Entonces pues estoy con un escalador nato y no hay nadie mejor que tú para estar en este canal, así que te agradezco la visita y el cariño que le has dado. Pues nada, ha sido un placer, se agradece este tipo de entrevistas porque son diferentes y se pasan. Muchas gracias. Recordad vivir, Mister. Así que un placer enorme. Te deseo lo mejor para este final de temporada que te viene y nada, mandarte un abrazo enorme y que te dé mucho aprecio. Venga, muchísimas gracias, fenómeno, cuídate.